Vamos a hablar esta noche de relojes. Escribió Plauto que los dioses maldigan al primer hombre que descubrió cómo señalar las horas y que maldigan también a aquel que inventó el reloj de sol para cortar y despedazar de manera tan infame mis días en pequeños trozos. El primer reloj fue un artefacto creado allá por el año 1500 a.C. en Egipto. Estaba provisto de una división en 12 partes iguales para medir la longitud de una sombra proyectada sobre su base horizontal. En la antigua Grecia, la sombra del cuerpo humano servía para establecer la hora aproximada, cuyo largo se medía con los pies. No tardaron los griegos en crear el gnomón, que era como un obelisco que se levantaba en la plaza pública y cuya sombra se medía a pasos. Luego se marcó la medida en el suelo, con lo cual pudo verse la hora sin necesidad de andar midiéndola en cada caso. Al comprenderse más tarde que todo movimiento uniforme se prestaba para medir el tiempo, aparecieron otros medios independientes de la luz solar, que no siempre estaba presente, ¿no? Los llamados relojes de noche, o clepsidras, claro, consistían en recipientes provistos de marcas en los que el nivel del agua, que se escapaba por algún agujero, indicaba el correr del tiempo. Dicen que un médico de Alejandría llamado Herófilo fue el primer hombre que contó las pulsaciones del corazón con la ayuda de una clepsidra portátil. Alfredo el Grande, rey de Inglaterra, se pasaba largas horas en vigilia tratando de dar con una solución al problema de cómo establecer la hora exacta en que debía comenzar la primera misa. Las velas que iluminaban su aposento le dieron la clave. Las marcó en iguales unidades de división y le introdujo unas bolillas de metal que, al derretirse la cera, caían y hacían ruido a intervalos regulares. Así, ¿no? Cucú, cucú, Alfredo apague la luz. Cucú, que, Alfredo que son las 3. Cucú, Kiki, Alfredo acuéstese aquí. Cucú, cacá, Alfredo tómesela. El primer reloj mecánico fue construido en el año 1336 en la torre del convento de San Gotardo, en Milán, y a partir de ese momento las grandes ciudades se disputaron a los maestros relojeros para poseer relojes mecánicos cada vez más complicados. En el año 1571, el Consejo de Estrasburgo llamó al relojero suizo Isaac Habrecht para dotar a su magnífica catedral del reloj más completo visto hasta ese entonces. Y los resultados fueron impresionantes. Artistas y mecánicos tardaron 5 años en montarlo, quiero decir en armarlo, ¿no? La obra indicaba los días de la semana, que estaban simbolizados por Diana, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y Apolo, y el cuadrante mostraba alrededor de 5.000 estrellas en movimiento. Cuando daba las horas, ofrecía un espectáculo magnífico. Todo su intrincado mecanismo empezaba a moverse y a adquirir vida. La muerte levantaba su maza. Todas las campanas sonaban, desfilaban los apóstoles, inclinándose en profunda reverencia. El rugido de los leones que sostenían el escudo de la ciudad llenaban de pavor a todo aquel que se hallaba cerca. Al levantarse el sol, comenzaba a cantar un gallo ubicado en lo alto de la torre. Un calendario hacía ver las fases de la luna, los eclipses solares y lunares, la fecha de la fiesta religiosa y los resultados de la quiniela. Demasiado. Todo junto. Todo junto. Qué extraordinario. Yo he visto uno
Muy notable en la ciudad de München, que también tiene cosas que se asoman figuritas. Tienen habitualmente los llamados lansquenetes, que son estos soldados... de los cuales eran los guerreros de Carlos V del Imperio, Carlos I. De los cuales tenemos dos aquí, y es más, pueden salir ahora, ir en un trencito hasta la Plaza del Congreso y ver dos que están en la Caja Nacional de Ahorro Postal. Sí, señor. Lansquenetes, compramos anoche. Fabricación nacional. En el año 1581, Galileo, observando el balanceo de un candelabro de la Catedral de Pisa, tuvo una súbita inspiración. Un péndulo se tomaba siempre el mismo tiempo para cada una de sus oscilaciones, independientemente de que fueran estas largas u cortas. Pero Galileo usaba su propio pulso para medir el tiempo y no llegó a construir un reloj. Quien sí lo hizo, usando los principios de Galileo, fue Christian Huygens en el año 1661. Fue uno de los dos tipos que descubrieron la circulación de la sangre. Antes de Huygens, la sangre de las personas no circulaba. No, señor. La sangre se le quedaba así quieta y éramos todos mucho más lánguidos. Y el mundo era más feliz, vos reíste. No me acuerdo ahora quién fue el otro. Harvey. Más conocido que... Harvey. Bueno, apareció este tipo y Harvey y dijeron, bueno, que circule la sangre. E inventaron la circulación de la sangre, que desde entonces es lo más usual. Señor, lo más común es que a una persona la sangre le circule. Hoy todo el mundo salvo algunas personas que vienen con la norma anterior a Higgins que mantienen la sangre ahí en su lugar, que es todo un asunto. No viene al caso. Eso los médicos entendemos. Sí, señor, no es para todo el mundo. No es para todo. 34, por favor. Allá por el siglo XIX, el asunto de las horas locales y las diferencias horarias era un problema. Los relojes mecánicos todavía eran imprecisos y entre ciudades muy próximas podía haber diferencias de 5, 10 minutos y hasta media hora. Cuando se estableció un sistema regular de transporte público incluso, ¿no? Como era el tren en Inglaterra, la cosa se complicó. Y los primeros ferrocarriles tuvieron que convivir con la anarquía horaria. Finalmente los ferroviarios ingleses consiguieron que se unificara el horario del país, tomando como base la hora medida en el meridiano de Greenwich. Pocos años más tarde consiguieron que casi todos los relojes públicos de Inglaterra marcaran aquella hora. Pero fueron todavía más allá. Reunieron un Congreso del Tiempo con delegados de 25 países y acordaron que el tiempo universal fuera el de Greenwich. Se dispusieron además los actuales usos horarios con H horarios, ¿no? Durante mucho tiempo el horario del meridiano fue llamado también el tiempo del ferrocarril. Claro, ciertamente. Estaba pensando, Alejandro, que en realidad cómo no pensar, cada vez que uno habla de esto, de nuestro amigo Agustín de Hipona, que decía con cierto gracejo y la gente lo viene repitiendo hace siglos. Si me preguntan qué es el tiempo, no sé qué responder, pero si no me lo preguntan, tengo una noción precisa. Mentira. Digo, uno cuando no le preguntan algo no tiene ninguna noción de las cosas. Y con el tiempo mucho menos aún. San Agustín hacía referencia a otra cosa. Sí, a la idea vulgar del tiempo. A la idea vulgar del tiempo, pero fíjese que con el avance de la ciencia hemos llegado a tener una versión hasta espantosa de la relatividad del tiempo. Fíjese el caso del astronauta que es enviado a una misión allá en la loma etcétera, y que cuando vuelve todos sus parientes están muertos. Sí. De nada le ha servido. Sí, pero porque los han matado probablemente. Sí, justamente, porque cayó otro cohete, ¿sí? El asunto del rigor científico es otra cosa sorprendente, porque, por ejemplo, los franceses se dedicaron, como usted habrá visto, hemos ido todos peregrinados a ver cómo es el metro, no un metro. Claro, el no metro subte, patrón. El metro patrón. Un metro claro. de platino, le metró. El metro Se usan las personas para trasladarse de un lugar a otro. Que es donde se pierde Barton. No, ese no. Ese y el metro es el único metro perfecto, con lo cual todas las otras unidades métricas son falsas copias. Claro, justamente. Algunos me han dicho que son hasta 30% más largos que el metro patrón de París. Y alguien que vio el metro patrón ahí en París me dijo que se había sorprendido por su pequeñez. Por lo chiquito que era el metro claro, patrón. En realidad parece que los metros se van agrandando
con el tiempo debido a que la gente es insaciable y no hay metro que le alcance. Exactamente. Los que venden las telas por metro, el señor que le mide así, por ejemplo, no hay nadie tan largo. Pero finalmente, digo, fuera de estas cosas, el hecho de que haya una hora oficial, ¿cómo una hora oficial? Diría cualquiera de nuestros... Claro, es que hay una hora extraoficial. Pero Sí, claro, naturalmente. Es más, hay solo horas extraoficiales. Sí, Porque hoy dentro de un rato, por ejemplo, es una hora extraoficial. Hace un montón que estamos juntos, vieja. Esa es otra vez. Claro, y así. De todos modos, digamos que si hay una forma de entender el tiempo, Alejandro, uno debe ya a esta altura ser consciente de que en realidad el tiempo, igual que la política y cualquier otra cosa que quiera poner en la oración, son los otros. Porque así, del mismo modo que contamos en las experiencias anteriores, cuando un hombre y una mujer, digamos, o una mujer y otra mujer, lo que quiera ponerle por caso, se encuentran, aquello que para uno ha sido la gavota del siglo, para el otro no ha sido sino el vals del minuto. Y vals del minuto es un curioso vals de Chopin que se usaba muchas veces para medir un minuto. Con el tiempo ha empezado lo mismo que le pasó al metro patrón. El vals original medía 1 minuto, pero esto es de hoy en día, ya miden casi 2. ¿Se imagina qué lindo los partidos de fútbol cuando hay descuento el tipo dice así, hace así y empieza a tocar? A tocar el vals del minuto. De todos modos, vamos a escuchar este vals, que significa que para el pianista el tiempo es lo que él quiere. Claro. Y cuando un pianista toca demasiado justo, no es un buen pianista. Pero cuando toca demasiado injusto, tampoco es un buen pianista. San Agustín. Vamos a escuchar entonces este vals del minuto. ¿En qué versión tenemos, Marta? La de Fischer. Bueno.